Uno de los episodios más controvertidos y polémicos de la historia reciente norteamericana fue sin duda la llamada caza de brujas hollywoodiense. Muchos actores, actrices, guionistas, directores se vieron involucrados y acusados directamente con el dedo por aquello que se creó para defender la moral y la buena ideología norteamericana, ese comité de actividades anti-norteamericanas que tanta polémica, tanta duda sembró. Bien, pues uno de los enfrentamientos que se dieron en el seno de esta, vamos a llamarlo así, guerra mediática, fue sin duda alguna el enfrentamiento que protagonizaron Edgar J. Hoover y Charles Chaplin, muy renombrado en aquellos tiempos. Hoy vamos a recordarlo. Sin duda alguna, Charlotte es uno de esos iconos cinematográficos recordadísimos, adorados, admirados, ese personaje con su bombín, su bastón, su bigotillo, y el artífice de dicho personaje, Charlotte, fue Charles Chaplin, un actor británico, nacido en 1889, de orígenes difíciles, ni siquiera está constatado el lugar exacto de su nacimiento, sí que es, claro está, Gran Bretaña. Pero bueno, fue una vida sumamente delicada la que tuvo en sus orígenes infantiles y juveniles. Hijo de actores, su padre, un actor alcohólico, sumamente alcoholizado, pues murió cuando Charles Chaplin tenía apenas 12 años. Su madre sufría esquizofrenia y marcó decididamente los primeros años de Charles Chaplin. Aún así, decidió triunfar, su talento era tal que pronto saltó el charco y viajó a Norteamérica buscando ese sueño eterno que se prometía para los grandes aventureros. Chaplin cuajó en Hollywood, triunfó con su Charlotte y luego tantas y tantas películas, y desde luego fue uno de los personajes más valorados de su tiempo. Charlotte trascendería más allá del cine y se constituiría pues en uno de esos paradigmas, en uno de esos arquetipos a los que algunos a veces se aferran, ¿verdad?, para definir la circunstancia de tal o cual situación. Pues bueno, Charlotte y Charles Chaplin fueron muy queridos en el cine, en el celuloide, y no tanto Charles Chaplin en su vida, en su azarosa vida real. Un hombre siempre rebelde, disoluto, de clara tendencia filocomunista, muy dado a los amoríos con jovencitas, y esto pues suscitó diversas inquinas personales terribles, como la que tuvo, por ejemplo, hacia él Edgar J. Hoover. Este era algo menor en edad, había nacido en 1895 y fue el fundador de la Oficina Federal para la Investigación, el FBI, Federal Bureau for Investigation. La verdad es que Edgar J. Hoover se convirtió en el presidente in eternum de esta oficina que investigaba los delitos criminales, que investigaba los asuntos internos de los Estados Unidos de América. Fundada en 1924, se mantuvo al frente del FBI hasta 1972, fecha de su fallecimiento. En todo este periodo, Edgar J. Hoover estuvo ahí como eterno dirigente del FBI. Fue, sin duda alguna, uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos de América. Persiguió al crimen y tomó ciertas decisiones que le convirtieron en un personaje difícil. Una de esas historias o una de esas decisiones fue la de apostar decididamente por el internamiento de más de 100.000 japoneses que vivían en Norteamérica, en los Estados Unidos de América, en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Pero una vez finalizado el conflicto, el terrible conflicto que acabó con la vida de más de 60 millones de personas, pues se creó ese comité de investigación de actividades norteamericanas y rápidamente Edgar J. Hoover se fijó en algunos personajes para seguirles la pista. Ya por entonces Charles Chaplin era acusado de ser simpatizante de los comunistas. Incluso se le llegó a acusar de comunista por haber enviado una carta personal a Pablo Ruiz Picasso, el gran genio malagueño. Pues bueno, se pensaba que claro, que como Chaplin le había enviado una carta a un reconocido comunista, cual era Picasso, pues que esto ya le involucraba, esto ya le culpaba. Y se llegó a pensar que la actitud de Chaplin en sus películas, el caso de, por ejemplo, de Tiempos Modernos, El Gran Dictador, fijaos, El Gran Dictador,
o El señor Verdoux, pues que esas películas minaban de alguna manera la fibra moral estadounidense. A esto sumamos que Chaplin participó en algunos mítines en favor de Rusia, que también se integró en alguna o fue partícipe de alguna exposición de arte ruso, y que no ocultaba sus simpatías por las tesis izquierdistas. Bueno, pues todo esto ya le granjeó suficiente enemistad como para que empezasen a buscarle causas y llevarle con ello a los tribunales. Y Hoover, sobre todo, se fijó en el cariño que Chaplin mostraba hacia las jovencitas. Se le llegó a acusar a Charles Chaplin de haber infringido la famosísima ley Mann. Esta ley, pues prohibía, por esta ley se prohibía pasar de un estado de la Unión a otro con fines sexuales. Y esto es al parecer lo que hizo Charles Chaplin con una de sus famosas y jovencísimas amantes, Joan Barry. Joan Barry era hermosísima, tenía 30 años menos que Charles Chaplin, y al parecer ambos viajaron a un estado pues para allí mantener un idilio. Lo cierto es que en 1947 Chaplin ya fue acusado de ser filocomunista y de también ser casi un pederasta. Y la propia Joan Barry le acusó, ya en su guerra particular, del hijo que había tenido. Dijo que Charles Chaplin era padre del hijo que había tenido Joan Barry.